depende del agua. Había trabajado de secretaria algunos años, poco tiempo, y empecé a armar una computadora, poco a poco a comprar las piezas. Cuando la tuve armada, empecé a buscar qué hacer con ella, a qué darle utilidad. Y un amigo me dijo que algo que me podía ser útil sería la edición de fotografía. En ese momento ni siquiera sabía lo que era. Me enseñó los primeros pasos, me llevó a algunos clientes, fotógrafos conocidos aquí en Guantánamo y empecé prácticamente sin ningún tipo de conocimiento de programas de edición de fotografía. Así pasé unos años hasta que decidí independizarme y empezar a hacer fotografía por mí misma. Durante mucho tiempo fue fotografía comercial, no tuvo nada que ver con lo artístico. Siempre me hablaban de la inclinación que había en el trabajo que yo hacía a lo artístico, y a la gente le gustaban las fotos por eso precisamente. Pero era un trabajo comercial para clientes en la calle, para 15, bodas, cumpleaños de niños, cosas así. Y trabajando en estudios fotográficos me sentía cómoda. Pero al empezar a cambiar mis inquietudes, mi forma de ver las cosas, ya me sentía que era un mundo demasiado pequeño para mí. Entonces decidí abandonar la estabilidad económica que me proporcionaba para trabajar en el medio artístico. En ese tiempo empecé a visitar en lo que es el proyecto Charavia. Me invitaron a trabajar con ellos y aquí estoy desde entonces, hace casi 2 años, trabajando con ellos. La fotografía publicitaria, el estilo de video, videoclip principalmente, han sido mi medio de subsistencia actualmente para yo poder desarrollar a la par la fotografía artística. Ya con un poco más de experiencia me interesó más la realidad que se capta en una fotografía, el cuerpo humano, las expresiones, cómo en una foto a veces se captan sentimientos, miradas, estados de ánimo, a pesar de que cuando hago fotografías muchas veces la construyo para lograr lo que quiero. Mi primera exposición fue casi casual, en el marco de la jornada de arte joven del HS en Guantánamo. Hubo espacio para una exposición y casualmente yo tenía un trabajo entre manos, algo que era casi un proyecto, y Jenny Jarrosay, artista guantanamero, me dio como que un empujoncito, me embulló y me ayudó muchísimo, fue mi curador y me ayudó por la inexperiencia que yo tenía para montar mi primera exposición. Esa exposición se llamó Matriarcado. Luego, a manera de fragmentos, se movió hacia Holguín, hacia las Romerías de Mayo, y aquí se puso también en el evento BOTI del 2017. A una curadora de Holguín, a Yanna Velázquez, del Centro de Arte, le llamó la atención la exposición y me dijo que ella estaba interesada durante las romerías. A partir de ahí empezamos a trabajar juntas a distancia y a planificar otra exposición partiendo de Matriarcado. Esta segunda se llamó El Manual del Artista. No me gusta ver las cosas en blanco y negro, pero sí definitivamente creo que para que algo tenga sentido, para que mueva, para que llegue un poco lejos, tiene que provocar el pensamiento, tiene que provocar la crítica, la reflexión, tanto buena como mala. Y en mi mundo en general, las cosas que me llaman la atención son las cosas que me hacen pensar. Yo siempre he dicho que para mí el arte, en mi caso, es mi manera de expresarme. Como mismo un escritor escribe, un actor actúa sobre las tablas, para mí esa manera de hablar o de decir algo es hacer fotografía y ponerlas en una galería, en una portada de un libro, en una revista. Y es mi manera de decirle al resto del mundo cómo pienso, cómo siento, cómo vivo y cómo me gustaría que fueran las cosas.
Mi familia es muy pequeña, somos pocos en número. Mi familia por parte de padres de Holguín y de madre de aquí de Guantánamo. Eso provocó en un principio que yo viviera sola con mi mamá durante toda mi infancia y mi adolescencia. Y casi siempre me sentí sola. Para mí fue una bendición grandísima poder tener mis 2 primeros hijos y ampliar ese número familiar. Yo siempre fui independiente, siempre me gustó trabajar y para mí no fue una complicación tener 2 hijos y ser madre soltera en un principio, ni vivir sola. Ya con los años uno logra cierta estabilidad emocional, cierta madurez y con mi actual matrimonio decidimos tener otro bebé. Eso ha sido felizmente acogido por todos, pero no deja de ser complicado. Ese día que los ánimos están por el piso, que ya no hay motivos para hacer algo, que uno pierde un poco el impulso, ser madre es lo que levanta el ánimo ese día, ser madre es lo que me despega del colchón y lo que me hace salir aunque no tenga deseo de hacer nada. Cuando llego a la casa no pienso en trabajo para nada. A veces me desconecto del trabajo. He pensado en llevarme una tarea para la casa y pensar, sentarme a escribir o a estudiar algo y me es imposible. Tengo que olvidarme del trabajo cuando llego a la casa. Y viceversa, cuando llego al trabajo soy esa fotógrafo, esa muchacha delante del buró trabajando y pensando todo el tiempo en ese desarrollo de mi profesión, de mis ideas, que son más o menos los que me han colocado aquí. A pesar de que no soy una feminista, no estoy a favor del machismo ni de que una mujer esté encerrada en ese patrón que le impone la sociedad actualmente todavía, a pesar de tanta lucha y tanta emancipación. La mujer tiene tanto derecho como un hombre a ser libre, a moverse libremente, a hacer con su cuerpo lo que desee. El hecho de ser madre, de tener una familia, de ser cabeza de esa familia, no implica que eso sea una prisión, ni emocional ni físicamente. Por supuesto, tiene sus riesgos, sus desventajas y su crítica, mucha crítica social. Son riesgos y son consecuencias que hay que afrontar cuando uno decide hacer lo que le gusta, como le gusta y ser libre. Yo actúo según el momento. Yo digo que no, las decisiones que tomo en mi vida son las que hacen mi vida. Tengo una burbuja muy particular en la que yo vivo. Me gusta mucho caminar, salir y coger aire libre, desplazarme a lugares diferentes de vez en cuando. Una de mis pasiones es estar acompañada entre amigos, compartir con mis amistades. No siempre están presentes, no siempre comparten mis gustos. Yo sé que soy una persona un poco difícil de carácter, pero realmente sí es algo que valoro y aprecio mucho, la amistad. A pesar de todo eso, me gusta mucho pasar tiempo sola, disfruto de mi soledad. En ese tiempo pienso. Alguien a veces me dice, tú piensas demasiado. Pero ese pensar demasiado es lo que me hace conocerme a mí misma, valorar en qué lugar y en qué contexto estoy parada y a partir de ahí hacer lo que puedo hacer para marcar una diferencia. Sí, a veces me deprimo, pero ya con la experiencia, a veces deprimirme como que es uno de los momentos del día o de la semana, pero que ya evoluciona. Ya no es como antes que era un hueco negro donde iba cayendo. Ya con el tiempo he aprendido a superarlo. Y para mí ha sido útil también aprender todo eso para mi trabajo. Recientemente uno de mis proyectos trató sobre psicología y yo estoy segura, consciente, de que el motor impulsor de hacer ese proyecto acerca de ese tema fue mi propia personalidad. Mi trabajo definitivamente es algo muy autorreferencial. Aspiro a vivir el momento, el hoy.
a tener ecuanimidad para enfrentar lo que vivo hoy. Mañana ya veremos. Y mi mayor sueño con respecto a lo que es la maternidad, por lo menos, es hacer de mis hijos personas independientes. Vivo realizada acerca de mi trabajo y precisamente eso es lo que me hace seguir evolucionando, porque quiero lograr más. Me gustaría que en un futuro, cuando no esté, que quede esa pequeñita huella, alguien me recordara como una persona que pensaba y que a su manera cambió su entorno por ese pensar. Desde niña yo soñé con ser fotógrafo y eso se me olvidó durante mucho tiempo por la inaccesibilidad que tenía a la fotografía. Era un medio patriarcal que prácticamente todos eran hombres, no conocía ninguna mujer fotógrafo y yo veía algo imposible en esa idea. Con los años, cuando yo me vi haciendo fotografía, me acordé de aquella idea que yo tenía de la fotografía y me alegré mucho porque al final llegué a donde quería cuando era niña. Y un hombre son los cuentos que escuchó